Capítulo 37. El odio es más fuerte que los lazos de sangre. María caminó de regreso a la cocina y salió por el patio, dando un recorrido por el pueblo, se dirigió hacia el caserío, donde alguna vez tuvo ella aquella choza, donde vivió con su pequeño Juan, huyendo de Carmona. Estando allá se encontró con una señora mayor que junto a una palmera limpiaba un coco. «Tiempo sin verte», habló la señora mayor, sin levantar la vista. La señora María se quedó mirándola sin entender. «¿Perdón, nos conocemos?», preguntó ella tratando de recordar a la mujer. Tegua sonrió y levantó la vista, tomó la mitad del coco y brindó el agua a la señora María. «Es tiempo de hacer bien las cosas. ¿No crees?». La señora María la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sabes, ¿verdad?». Tegua meneó la cabeza. «¿Es hora de enfrentar la realidad? Deja de seguir huyendo». La señora María cerró los ojos, tomó el agua de coco y sintió un alivio que solo siente quien ya no tiene nada que perder. «Estás en lo cierto, ya es hora. Creo que él también lo sabe. Así que lo mejor será irme», habló la mujer con su mirada perdida en el horizonte. Tegua la miró con una expresión de decepción. «En ese entonces pensé que te arrepentirías y volverías, que tu juventud te hizo ser obstinada, pero los años pasaron y él creció, fuerte, valiente y con un corazón salvaje e indomable. Es un hombre como pocos, pero era un solitario, sin darle cabida al amor, hasta que la conoció a ella. Ahora su corazón está completo, ya no necesita nada, lo mejor será que te vayas». La señora María volteó a ver el mar, se quedó observando a lo lejos la casa de la hacienda sobre el gran risco. «Es hermosa, de seguro tuvo que trabajar duro para volverla a su antiguo furor. Él sobrevivió a pesar de ese monstruo y a pesar de mí», pensó la señora María. Entonces volvió su rostro hacia Tegua. «¿Sabías que es amigo de ese alcázar? El hijo de esa terrible mujer, la que me impidió acercarme a Francisco y ser su mujer». Tegua se puso de pie y tomó sus hierbas, luego echó en su morral los cocos restantes, miró ahí a otra mujer con ojos llenos de sabiduría. «Escucha bien, Isabel. Es mejor que te vayas pronto. Él no te necesita, ya tiene a la única mujer que necesita en su vida». Tegua caminó hacia su casa, dejando a Isabel con sus pensamientos y recuerdos. En casa de los Altamira. Aimé salió de casa, con una mezcla de tristeza y envidia en su corazón. Había estado buscando a su madre, pero al ver el carruaje de Juan, cambió de planes. Le pidió a Lupe que corriera tras el carruaje para saber dónde se dirigía, y al descubrir el destino, Aimé se encaminó hacia allí con determinación. Caminó despacio, pero con un propósito claro, hasta que llegó a la casa de don Noel y vio a Mónica subiendo las gradas. Aimé la llamó, y Mónica se detuvo, pidiendo a Juan que fuera primero y ella subiría después, esperando a Aimé para saber qué deseaba. Aimé se acercó a Mónica, con una sonrisa forzada en su rostro, pero con una mirada que reflejaba su verdadera intención. «Mónica, qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Aimé, con una voz que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar su malicia. Aimé subió unos cuantos escalones, su rostro pálido y desencajado, su mirada llena de ira y resentimiento. Mónica se detuvo en seco, sorprendida por la intensidad de Aimé. «¿Crees que has ganado, verdad?», le preguntó Aimé en tono bajo y amenazante, mientras sujetaba el brazo de Mónica con fuerza. Mónica se quedó sin palabras, tratando de entender qué estaba pasando. Su brazo le dolía, pero Aimé enterró sus uñas en la piel blanca de Mónica, haciéndola estremecer. Aimé sonrió con malicia, disfrutando del dolor y el miedo que estaba causando. «Te lo quitaste todo, mosquita muerta», dijo Aimé, con una voz llena de veneno. «Voy a mostrarle al mundo quién eres en realidad». Mónica se quedó helada, sin saber qué responder. «¿De qué hablas?», logró articular Mónica, con un rastro de temor en sus ojos. La mirada de Aimé era intensa y perturbadora. Mónica podía ver que estaba fuera de sí. Aimé se acercó más a Mónica, su aliento caliente en la cara de la otra mujer. «Tú crees que eres tan perfecta, tan inocente», dijo Aimé, con una sonrisa cruel. «Pero yo sé la verdad.
Mónica se sentía cada vez más asustada, sin saber qué hacer. Aimee gritó con una mezcla de desesperación y furia, su cuerpo inclinándose hacia el borde de las gradas como si estuviera a punto de perder el control. Su rostro estaba desencajado, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. En ese momento, parecía que nada la detenía, ni siquiera la posibilidad de arrastrar a Mónica consigo. Mónica gritó de susto y horror, su voz temblando de miedo ante la situación. Aimee soltó a su hermana, pero Mónica lo sostuvo. Lastimosamente el peso de las dos fue demasiado, perdiendo ambas el equilibrio, cayendo con estrépito por las gradas, su brazo golpeando con fuerza contra el borde del piso, dando un rebote y golpeando al final su cabeza. El sonido del golpe fue seco y estremecedor. Aimee, por su parte, parecía haber recuperado la compostura, aunque su rostro todavía reflejaba una mezcla de emociones contradictorias. Su mirada estaba fija en Mónica, con una intensidad que helaba la sangre. No había arrepentimiento ni remordimiento en sus ojos, solo una especie de satisfacción enfermiza. Juan y don Noel salieron corriendo del despacho al escuchar los gritos, sus rostros llenos de preocupación y alarma. Los ojos de Juan se abrieron de asombro y horror, y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. Corrió escaleras abajo, sus piernas moviéndose rápidamente mientras su mente trataba de procesar lo que había pasado. Sus ojos estaban nublados de miedo, y su corazón latía con una ansiedad desesperada. Se arrodilló al lado de Mónica, llamándola por su nombre mientras trataba de despertarla. Aimee, por su parte, desplomada en el suelo, sosteniendo su vientre con ambas manos y llorando desconsoladamente. «Mi bebé, salven a mi bebé», suplicaba, con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. Fingía que había caído con Mónica, su actuación era convincente. Don Noel bajó las escaleras y se acercó a Juan. «Hijo, no la muevas», le aconsejó, con una voz calmada. «Voy a llamar a Matías». Si se golpeó la cabeza, no la muevas. Pero Juan estaba sordo a cualquier palabra, su corazón inundado de dolor y miedo. Siguió sosteniendo a Mónica, tratando de despertarla, mientras don Noel llamaba a un médico y Lupe se acercaba corriendo para ayudar. «Por favor, Mónica, despierta», suplicó Juan, con lágrimas en los ojos. Don Noel se acercó a Aimee y trató de ayudarla a levantarse, pero ella se resistió, siguió llorando y suplicando por su bebé. La escena era confusa, con Juan sumido en su propio dolor y miedo. Aimee miró de reojo a Juan, que estaba de rodillas suplicando a Mónica que despertara. En su mente, una alegría se instaló y disfrutó de cada grito desgarrador de Juan. «Sí, al fin te irás para siempre», se repetía en su mente con una mirada macabra. «Ahora él y yo podremos estar juntos». Pero rápidamente recordó que debía fingir y llorar, y así lo hizo, sosteniendo su vientre y gimiendo de dolor. Lupe, por su parte, pedía ayuda a gritos, y en eso se oyó la voz de Marcelo que venía con Andrés y Alberto. Los hombres corrieron a ayudar y al ver la situación, Andrés se detuvo en seco, sospechando que algo había hecho su mujer. Su mirada se dirigió hacia Aimee, que seguía llorando y gimiendo, una sombra de duda se instaló en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Marcelo, acercándose a Juan y Mónica. Andrés con su atención fija en Aimee. Alberto se acercó a Lupe y le preguntó qué había pasado, mientras Marcelo trataba de ayudar a Juan a sostener a Mónica. Pronto llegó con Matías, pero Juan se negaba a soltar a Mónica. Don Noel trató de sostenerlo, pero no tenía fuerza suficiente. En ese momento, el tuerto llegó y con facilidad tomó a Juan por los hombros y lo alejó de Mónica. Matías se arrodilló al lado de Mónica y la revisó, mientras el tuerto apoyaba a Juan contra una pared y le decía en tono seco: «Deja trabajar al doctor o tu mujer podría morir». Estas palabras crudas y directas hicieron reaccionar a Juan, que se quedó mirando a Mónica con una mezcla de miedo y desesperación. Pero entonces vio a Aimee, a quien Andrés atendía en el piso, y sus ojos se inyectaron en sangre con la intensidad de un asesino. Se acercó a Aimee y frente a Andrés le dijo en un tono bajo y amenazante: «Si algo le pasa a mi mujer, tú lo pagarás con tu vida. Es una promesa». Luego se alejó,
peinando su cabello con los dedos, con una calma que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos. Matías terminó de inmovilizar a Mónica y con ayuda de los demás la llevaron en una camilla hasta su consultorio. Juan los siguió, con la mirada fija en Aimé, mientras Andrés trataba de calmar a su esposa, que seguía gimiendo y llorando, mientras la lleva en brazos al consultorio. La tensión en el ambiente era palpable, y todos sabían que algo grave había pasado. Aimé se sintió un poco asustada al principio, pero cuando se encontró en el consultorio, decidió restarle importancia a la amenaza de Juan. Cuando el viejo médico llegó a atenderla, ella fingió dolor y luego gritó con fuerza: mi bebé, lo he perdido. El médico la miró sin comprender, tratando de calmarla. Tranquila señora, todo estará bien. Déjeme examinarla. Pero Aimé se negó, insistiendo en que había perdido al bebé. No, yo sé bien que lo he perdido, dijo ella, y luego llamó a Lupe. Lupe trajo las joyas y se las dio al médico, que las recibió sin decir nada. Aunque comprendió que era una farsa, decidió seguirle el juego. Salió del cuarto con una cara triste y compasiva, se acercó a Andrés, que estaba esperando ansiosamente. Marcelo interrogó a los presentes, ya que la situación era complicada, sin embargo solo las dos mujeres sabían qué había pasado. Al ver a Aimé despierta habló con ella primero. Señora Alcázar, ¿podría contarme lo ocurrido? Habló Marcelo con voz calmada. La joven se veía indefensa y adolorida, lágrimas seguían cayendo de sus ojos. Ella habló con voz temblorosa: todo fue mi culpa, yo estaba enojada y grité a mi hermana, ella se enojó y me empujó por las gradas, yo traté de sujetarme de su brazo, pero perdimos el equilibrio. Aimé sollozó dramáticamente, Andrés la veía desde fuera y razonó en su interior. Lo hiciste tú, de eso no me queda duda. Eres peor de lo que imaginé. Sin embargo no dijo nada, solo escuchó en silencio. Al ver salir a Juan, fue tras su hermano. Cuando el médico salió. Lo siento, señor Alcázar, dijo el médico. Su mujer ha perdido a la criatura. Andrés cayó sentado sobre una banca de madera, con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. Mi hijo, se lamentó, cubriéndose la cara con las manos. La noticia parecía haberlo devastado, y Aimé, desde el cuarto, sonreía para sí misma, sabiendo que su plan había funcionado. El medicamento que el médico le dio empezó a adormecerla, y se quedó dormida en la camilla, al cuidado de Lupe. En el pueblo, la noticia del accidente de Aimé se había propagado rápidamente, y la gente se reunía en las calles, comentando y especulando sobre lo que había ocurrido. Mientras tanto, Matías, el médico, había examinado a Mónica y había descubierto que algo andaba mal. Cuando Andrés salió de la habitación de Aimé, se acercó a Matías y le preguntó ansiosamente: ¿podría revisar a mi esposa? Es que no confió del todo en el viejo doctor. Matías fue con Andrés al cuarto de Aimé, ella estaba muy dormida. Matías revisó el pulso y el abdomen, luego la ropa que le habían retirado, meneando la cabeza al descubrir que el engaño era evidente. Matías miró a Andrés y le hizo un gesto para que se apartara un momento. Luego, con una expresión seria, le dio la noticia. La señora lleva al menos 2 días de haber perdido el feto. Le dijo Matías, con una voz suave pero firme. Por otro lado, debemos esperar a que pase la noche y entonces sabremos más. Pero solo le veo leves raspaduras, para caer de las gradas, no tiene mayor cosa. Andrés se quedó mudo ante las palabras del médico, como si hubiera sido golpeado por un rayo. La noticia de la pérdida del bebé y las sospechas de los actos de ella lo tienen más que preocupado, pues el estado de Mónica es más grave y complicado. Marcelo apuntó todo lo dicho por Aimé, luego la dejó al cuidado del médico, pero al ir saliendo del consultorio llegó Joaquín, con una nota de su madre, que decía: hijo, he visto lo pasado en la calle con las 2 mujeres, debo contarte lo que vi. Por favor, convence a Juan de venir contigo. Es importante. Ate, Isabel. Marcelo miró a su alrededor buscando a Juan. Pero él seguía al pie de la cama de su esposa. Dejó a uno de los de la guardia al pendiente, mientras él iba al despacho. Con lo de Espíndola y ahora Bautista,
tenía muchos archivos pendientes, además de las denuncias en contra de Cajiga, su trabajo estaba atascado, así que hizo papeleo por unas horas. Matías entró al cuarto donde estaba Mónica, luego de unos exámenes tenía sospechas del estado de Mónica. Cuando Juan lo vio se puso de pie. ¿Cómo está mi mujer?, preguntó Juan. Matías palmeó sus hombros. Debes ser paciente. Ya te he dicho que está dormida, el golpe fue fuerte, pero la más grave fue en su hombro, así que debemos esperar que unas horas despierte. Pero tengo sospechas de... Juan abrió sus ojos llenos de ansiedad. ¿Qué ha pasado? ¿Algo grave? Matías volvió a apretar su hombro. Amigo, ya cálmate, debes estar tranquilo para hacer de ayuda a tu mujer. Ella está embarazada. Vas a ser padre, amigo. Don Noel, que estaba junto a Juan, sonrió con alegría. Este último se quedó mudo con la noticia y luego sonrió lleno de felicidad. Abrazó Juan felicitándolo. En eso entró Andrés. Al verlos felices, quiso dar la vuelta, pero Juan lo llamó. Ven, hermano, ¿has oído? Voy a ser padre. Andrés sonrió lleno de alegría, abrazando con fuerza a su hermano, y lágrimas brotaron de los ojos de Andrés, cansado de todo, cansado de Aimé. Entonces quiso salir. Juan lo detuvo. ¿Qué ha pasado con Aimé?, preguntó Juan. Andrés lo miró con dolor en su mirada. Ella está bien. Demasiado bien, sospecho que todo esto puede ser. Pero llegó el juez Romero interrumpiendo la conversación. Disculpen, señores Alcázar, pero necesito hablar con el señor Juan. Todos iban a salir, pero Juan los detuvo. No hace falta que se vayan, lo que tenga que decir, puede decirlo aquí, frente a mi gente. Don Noel y Matías sonrieron, estando acostumbrados a estos gestos de Juan, pero Andrés sintió una oleada de calidez, sentía que era parte de la familia de su hermano y un orgullo infantil inundó su ser. Romero, sin inmutarse, los miro y hablo. Hay alguien que vio y escuchó todo lo ocurrido, ella quiere verlo y contarnos lo que pasó con las señoras Alcázar. Don Noel no entendía la situación, así que hablo. Si esta persona vio todo, ¿por qué no ha dado ya su declaración? Marcelo apretó el puente de su nariz, cansado del largo día. Es el procedimiento, pero en esta ocasión la persona ha pedido esto como un favor. ¿Quién es esta persona?, agregó Juan. Marcelo lo miró serio pero calmado. Es mi madre, pero ella no está en condición de venir, podría ir conmigo a nuestra casa. Andrés intervino. Como es algo que nos incumbe a los dos, yo iré también. Andrés sabía bien que Juan no tenía intención de ver a la mujer, pero después de todo, era un asunto importante. Juan solo observó la situación, complacido de tener una familia a su lado, sobre todo en momentos como estos. Matías palmeó en hombro de Juan. Ve, amigo. Si tu mujer despierta, enviaré por ti de inmediato, dejemos que Meche la cuide. Juan ordenó su cabello con algo de afán, pero aceptó, debía salir de esto y estar con su mujer. No pienso darle mucho tiempo. Habló Juan caminando delante de los hombres. Lupe estaba cuidando de Aimé, quien la envió a averiguar la condición de Mónica, está detrás de unas cortinas cuando Matías le habló a Meche. Quédate al pendiente, Juan fue con el juez, pero no tarda. Meche tenía sus ojos rojos de llorar por su ama. Ella le preguntó, doctor, ¿es verdad que la señora está en cargo? Matías acarició el cabello de Meche, sí, niña. Por eso debemos cuidarla bien, voy a ir por más medicamentos, no tardo. Lupe salió con cuidado de que no la vean, fue a contarle todo a su ama. Niña, niña. La señora Mónica no ha despertado. Pero me enteré que está de encargo. Los ojos de Aimé llenos de enfado. ¿Qué? No es posible. ¿Quién está con ella? Lupe la miró asustada ante el estallido de irritación. Meche la cuida. Aimé resopló de disgusto, luego mordiendo sus uñas se quedó en silencio pensando. Pero en su mirada se notaba que algo malo iba a pasar. Ver menos. Cristina Oliveira, María del Carmen Gauna y 16 personas más. 4. Me gusta.